Bien, vamos comenzando. Sí, bueno, bienvenidos a todos. Tenemos un orador muy especial en el día de hoy, que todos lo conocen, Nicolás Casanowski. Tenemos el honor de tenerlo presencialmente acá en Buenos Aires, en UCEMA. Doctor en Economía por la Universidad de Suffolk. Actualmente está dirigiendo el Center for Free Enterprise en la Universidad de Texas, en El Paso. Profesor asociado de Economía allí también, y tenemos el honor de que sea miembro del UCEMA Free Enterprise Center. Así que muy honrados de poder tenerte. Cuando quieras, bienvenido, y gracias a todos los que están también en el Zoom. Hacia el final de la charla vamos a tener un espacio de comentarios, preguntas, así que prepárense para interactuar hacia el final de la charla. Bueno. Gracias. Sí. Ok, bueno, gracias al centro, gracias al CEMA, gracias a ustedes por venir. El tema de dolarización parece que nunca muere en Argentina. Voy a dividir la presentación en tres partes. La primera es por qué me parece a mí que hay una discusión de dolarización en Argentina. La audiencia argentina esta va a ser la parte menos novedosa, pero cuando tengo que hablar afuera de Argentina por qué se habla de este tema en Argentina, les tengo que explicar qué es la economía argentina, y para muchos es una sorpresa. Son charlas más largas. Son charlas más largas, más intensas. La segunda parte es cómo se puede dolarizar a Argentina. Esta parte va a estar muy basada en el libro que escribí en aquel momento con Emilio Campo. Si bien aquella propuesta hoy no es aplicable en los mismos términos, creo que es importante entender qué dijimos y no dijimos en esa propuesta, porque hay mucha confusión y puede de todas maneras servir si en algún momento se vuelve a hablar o se vuelve a intentar un tema de dolarización en Argentina. Y el tercer punto es cuándo potencialmente se puede ver que Argentina de nuevo intente una dolarización, en qué escenario. Esos son los tres principales bullets por los que quiero avanzar hoy. De que, bueno, ¿por qué este tema? Argentina no tiene años, tiene décadas de desmanejo monetario. Todos los políticos, distintos tipos de gobierno, democrático, no democrático. Make your choice, van a find problemas monetarios. Lo cual sugiere que el problema no es elegir a los buenos economistas en el gobierno, es un problema institucional. Y hay que buscarle de alguna manera una solución institucional. No hace tanto tiempo atrás, con Cambiemos, tuvimos el Dream Team de Ivy League Economists en el Central Bank. Harvard, Chicago, MIT, todos los lugares, Ivy League, muy bien no nos fue. No es falta de capacidad, hay un problema más allá de a quién le damos el manejo de la política económica. Épocas de moneda dura, si quieren, cajas de conversión o alguna rancher por el estilo, suele estar correlacionado con menores problemas macro. Si miramos la historia argentina, tenemos en el largo plazo, en términos económicos, subperformance. Crecemos menos que el resto del mundo. Esto no es solamente un problema de inflación, es un problema de la economía en general. Esta es la tasa de inflación anual, cada 12 meses en Argentina, de 1945 a fines de 2023. El promedio de inflación anual en los últimos 80 años, 62%. Muy volátil. Esta es la escapada, ¿no?, que veíamos de que vamos o no a hiperinflación a final del año pasado. No hay una economía que funcione con un 62% de inflación anual y esta volatilidad. Lo que tenés son economías que sobreviven. Esto hay que arreglarlo. Si no tenés una cierta estabilidad monetaria, no importa qué tan buenas sean sus otras regulaciones, no puede funcionar. Si hacen el mismo cálculo para los últimos 50 años, ¿cuál es la inflación promedio anual? 80. Entonces somos conscientes de la magnitud del problema. Este gráfico seguro lo han visto numerosas veces, y es el ranking a nivel mundial del PIB per cápita de Argentina. Esa zona gris es si estás en el top 20% a nivel mundial, están percentiles, de 1880 al 2016.
Esta es Australia, un país con el cual nos gusta compararnos en Argentina, similar geografía, recursos naturales, historia, educación. Es siempre consistente, le va muy bien. Argentina, la línea azul, como sabemos, en algún momento hay un quiebre y empezamos a ver una tendencia a la baja. Estás en auto, estás en una carrera, 60 kilómetros por hora, vas para adelante, estás avanzando. El resto de los autos van a 100 kilómetros por hora, te están dejando atrás. Entonces, el hecho de que Argentina crezca no quiere decir que esté teniendo la performance que necesita o debería tener a nivel mundial. En términos de ranking, a nivel mundial vamos perdiendo posiciones. Si cambias tu política económica, puede ir un poquito mejor, un poco peor, pero eso no te cambia la tendencia. Para cambiar la tendencia necesitas un shock más de raíz, más fuerte, un shock institucional. Y esa es una de las partes de la motivación de un shock monetario fuerte que sea creíble. Lograr revertir la tendencia, no simplemente tener otros años donde va un poquito menos peor respecto al mundo. Okay. Esa es la larga historia argentina que ustedes la conocen muy bien, no les estoy diciendo nada nuevo. Y aquí tenemos algo más reciente. Últimos 20 años en Argentina, en el eje horizontal, ¿cuánto de los últimos 20 años el PBI cayó? Tasa de crecimiento negativo. En el eje vertical, ¿cuánto de los últimos 20 años la tasa de inflación fue alta, lo cual está definido como 10% más anual? Estos son todos los países por los cuales hay datos. Uno de esos puntos es Argentina. ¿Entonces qué es? Estamos hablando de Argentina, ¿no? De Libia, Zimbabue, Irán. Esto es Argentina. ¿Quién está alrededor de Argentina? Libia, Irán, Sudán, Yemen, Zimbabue, Venezuela. El punto no es que obviamente en Argentina la calidad de vida sea como es en Irán, Zimbabue, Yemen, Sudán, etc. El punto es que la performance macro en tus dos variables principales, PBI e inflación, está realmente mal. Estamos hablando de países con estado fallido. Por estado fallido entendemos una situación muy mala, ¿no? La utopía anarcocapitalista que está todo bien. Estos no son los países donde queremos vivir. No somos Colombia, Perú, Uruguay, donde tenemos cierta estabilidad, credibilidad institucional y podemos hacer lo que ellos hacen en el nuevo régimen monetario, la peruana y listo. La situación es muy conflictiva. ¿Dónde están en este gráfico los tres países dolarizados de Latinoamérica? Panamá, El Salvador, Ecuador. ¿Dónde quisiéramos estar? Con muy pocos o ningún año de mal desempeño. La pregunta es, ¿cuál es la reforma, cuál es la manera que te maximiza las chances de ir de ese punto de Argentina aquí? Podemos hacer esta transición con o sin dolarización, esa es parte del debate de fondo. ¿Qué reforma es creíble, duradera, sea quien sea gobierno, que te ayude a poner tu casa en orden de una buena vez y sumarte a este grupo? Entonces, estas son algunas razones económicas específicas de Argentina. Hay todo un debate de pros y contras de dolarización que podemos hablar en el Q&A, pero me quería enfocar más en lo que es particular de este país. Aquí tienen el caso de Ecuador, inflación anual. Cuando Ecuador dolariza a principios del 2000, la inflación llegó al 96%. Dolarizan en enero del 2000. En un año la inflación cae a la mitad. 37%, al año siguiente vuelve a caer a la mitad y converge a un nivel similar de Estados Unidos. Esta línea naranja es un 2% anual. Tengas a Correa, te agarre la crisis del 2008, te agarre pandemia, te agarre un terremoto, pase lo que pase, tu inflación se mantiene más o menos en torno al 2%. En un contexto así, la inflación no es tema. No es que estamos pensando, bueno, la inflación va a ser más alta o más baja, va a ser 3, 2... No es un tema de preocupación, no hace falta. No estamos preocupándonos, ¿el rolling pin de 2% va a aguantar o no? El tipo de cambio no es tema, no te ocupa espacio en tu mente. Entonces, el problema que tenemos es cómo conseguís lo que en economía llamamos un credible anchor, cómo conseguís un ancla monetaria que sea creíble y robusta. Y hay distintas maneras de tener una ancla monetaria. Puedes tener anclas informales o formales, que pueden ser internos o externos. Por ejemplo, tener alguna condicionalidad del FMI
o una supervisión externa, como fue en algún momento entre guerras mundiales, no va a ser políticamente aceptable. Nadie le va a decir al FMI, hacete cargo de la economía argentina. Sistemas monetarios internacionales al estilo Bretton Woods, patrón oro, unión monetaria, prácticamente inviable, al menos en el corto plazo. Reputación en los mercados internacionales, claramente no nos importa. Esto no es creíble, no va a ser un buen ancla. Independencia del Banco Central, reglas fiscales, y agregaríamos ahora caja de conversión, que ya la destruimos al fin del 2000, no es creíble. ¿El electorado le va a poner orden a la política argentina? Ya sabemos que no. Los bancos le van a forzar o van a presionar al gobierno, no, portate bien, no hagas tanta inflación, difícil. Especialmente si los bancos comen un fee del impuesto inflacionario o hacen sus préstamos al gobierno. Pero cuando empezás a tachear los distintos regímenes de ancla que podés tener, ya sea interno, externo, formal, informal, básicamente te queda una dolarización. Y esta parte del argumento por el cual en Argentina hemos tratado de todo, y aquí no funciona por nuestros problemas, ¿qué te queda sobre la mesa? Dolarización y quizás alguna otra opción que ahora no está en la tabla. Pero no es que esto decimos, en los libros funcionan, en Argentina nunca lo hicimos, probemos. No, los libros funcionan, lo aplicamos en Argentina y se rompe. Argentina es el único país donde las metas de inflación no han funcionado. País que aplica metas de inflación, país que funciona. Sobreviven. Argentina la rompimos. Algunas motivaciones políticas. Pero primero, ¿qué estamos buscando con esta propuesta? ¿Cuáles son los objetivos? Primero, no estamos buscando, esta propuesta de legislación no busca ser un parche, una solución temporal, algo que me aguante unos meses hasta que termine el gobierno. El punto es cómo podemos arreglar el problema de la inflación más allá de quienes gobiernan 20 años adelante. No solución de corto plazo, solución de largo plazo. Otros economistas pueden diseñar programas económicos que busquen aguantar unos meses. Y está muy bien, pero no es el objetivo de esto. Otro objetivo que se está maximizando o minimizando, que se está optimizando, minimizar la probabilidad de error, de que vamos a tener una crisis, o lo que está en juego es altísimo, muy caro. Si tenemos otra fuerte crisis cambiaria, ¿dónde encontramos a Argentina? Peor situación social, peor situación de capital acumulado, todo está peor. ¿Es la próxima crisis lo que nos pone en situación a la que somos Venezuela? ¿O tenemos todavía otra chance más de volver a equivocarnos? Pero si valoramos, si nos da miedo lo que está en juego y el objetivo es minimizar el costo de un nuevo fracaso en lugar de maximizar mi área de hacer política monetaria, es lo que está atrás de esta idea. Otras propuestas pueden buscar maximizar el rol del Banco Central con otras restricciones. Esta propuesta busca minimizar la probabilidad de fracaso. Es importante entender distintas propuestas que buscan optimizar y bajo qué restricciones. Si no, las comparaciones son otras cosas. Restricciones de cualquiera que hubiese no ganado las elecciones a fines del año pasado. Banco Central, técnicamente hablando, quebrado. El problema de las famosas LELIQs y los pasivos centrales en los bancos. Una política local que no es que les falta credibilidad. No pueden generar credibilidad. Es un problema muy serio. Sea quien sea, y te prometo, te perjuro que esta vez va a ser distinto y no le creemos. Porque no sabemos cuánto va a durar el gobierno, si va a cambiar de opinión o no. Ese es un problema que hay que buscar una solución por algún lado. El problema de la norma institucional. Ni siquiera el gobierno respeta sus propias leyes. Entonces, sí, Banco Central Independiente. ¿Cuánto dura? Otra motivación política es el timing. Argentina tiene que hacer una larga serie de reformas. Reforma fiscal, laboral, impositiva, mercado laboral, etcétera, etcétera. Todas estas reformas lleva tiempo implementarlas, lleva tiempo ver los resultados y que el votante medio perciba esos resultados. Es un tiempo que el calendario electoral en Argentina no te da. Ya se está empezando más o menos a hablar de las elecciones de medio término. Todavía no sabemos si los resultados fiscales van a ser sostenibles o no en el largo plazo. Hay dudas que son razonables. Hay que esperar y ver si tenés razón o no. ¿Y ese tiempo lo tenemos o no lo tenemos?
Una dolarización se implementa más rápido y el efecto más rápido, y es más fácil para la gente conectar la política con el resultado. Vos haces una reforma fiscal, laboral hoy, el resultado lo vas a tener en varios meses adelante y el votante medio no te va a conectar los puntos. No todos son economistas. Y esto te genera un resultado positivo rápido que te da espacio y capital político para avanzar con otras reformas. Es un shock al ser creíble que te permite hacer un ajuste expansivo, que la economía crezca mientras ajustás, en lugar de un ajuste contractivo. Pues tenés que hacer un ajuste y te cae la economía y perdés capital político. Habrán visto, ¿no?, los indicadores de actividad económica los últimos meses. Hoy estamos con un ajuste contractivo, donde la idea era poder tener un ajuste expansivo para no perder capital político, para hacerte cargo de lo que sí hay que hacer. La dolarización no busca reemplazar estas reformas, busca permitirte hacerlas y que sean duraderas. Entonces, si pongo sobre una mesa las distintas propuestas de reforma monetaria que se han estado discutiendo, por ejemplo, independencia del Banco Central, bimonetarismo, que es a lo que aparentemente vamos, convertibilidad con el real, que también se ha propuesto, o una dolarización, estas propuestas y otras, todas ellas pueden ser, técnicamente hablando, consistentes. Si las ubicas en un país serio, funcionan, no se rompen por sí mismas. Consistentes. Con las que están en rojo, en Argentina no son creíbles. Con la política argentina te la da vuelta en 5 minutos. La ventaja de una dolarización en este contexto es que depende menos de la política local. Es más difícil de revertir, especialmente si no sos creíble. Correa, en Ecuador, pudo hacer algo que los Kirchner no pudieron. Reformó la Constitución. Pero nunca se animó abiertamente a decir te voy a sacar los dólares, porque pierden las elecciones la semana que viene. Si sos un gobierno creíble, sus resultados fiscales son creíbles, es más difícil desdolarizar. La República Dominicana desdolariza sin problema y mantiene una inflación similar o menor a la de Estados Unidos. Pero si sos Correa, ¿cómo haces? Es interesante, una vez que dolarizás, si eventualmente querés salirte del dólar, no te dejas si sos mal gobierno, te es más fácil si sos buen gobierno y creíble. Te genera esa separación que es útil yendo a futuro. Para terminar esta primera sección, ¿dónde me parece a mí, qué lectura hago de dónde los economistas difieren en el tema de dolarización? Y creo que hay 2 puntos importantes. El primero es, ¿cuántos dólares se necesitan para dolarizar? Esa es una discusión más objetivo-técnica. Bueno, ¿cómo vas a dolarizar? ¿Cuántos dólares necesitas? Vas y contás. Te podés sentar a una mesa y hacer los números y te pones de acuerdo o no. El otro punto de disenso es lo que acá llamo el supuesto de credibilidad. No dolarice, vos tenés que tener tus bancos centrales y hacer las cosas bien. ¿En serio? Vas a tener buen banco central, no hace falta dolarizar. Y esto es más subjetivo. ¿Cuál es tu creencia de que Argentina va a generar esa credibilidad por sí misma? Y al ser subjetivo nunca nos vamos a terminar poniendo de acuerdo. Vos pensás una cosa, yo pienso otra, no es una cuestión de sumar y restar los puntos. Mi lectura es que si los últimos 80 años de la historia de Argentina, donde no hay credibilidad o mucha credibilidad, el mínimo que necesitas para decir sí, podés tener tu propio banco central que va a funcionar bien, lo que sería la evidencia empírica de la historia argentina, yo la leo como que no tenemos esa credibilidad. Otros economistas la pueden leer como que sí, la podés tener. Pero el punto de quiero que se entienda es que el debate tiene un componente objetivo técnico y un componente subjetivo, que es de lo que cada uno de nosotros cree que podemos lograr o no en términos de ser creíbles. Ok, este es mi resumen de, en el caso de Argentina, porque veo que el tema de organización se discute, se ha discutido en el pasado, posiblemente se siga discutiendo. La segunda parte es, bueno, ¿cómo se hace? Como decía antes, esto está muy basado, es prácticamente el libro que escribimos con Ocampo. No es la única manera de dolarizar, de ninguna manera. Que haya algún componente de la propuesta que no nos guste o no se pueda aplicar, no quiere decir que no se pueda dolarizar.
un colega me decía, bueno, el problema es que el famoso FEM de ustedes, etcétera, no es aplicable. Bueno, no lo haces. Y lo reemplazás por otro componente y vas para adelante. Ese no es el problema. Primero, ¿a qué tasa se dolariza? ¿No? La gran discusión el año pasado. Conceptualmente hablando, dolarizás al tipo de cambio de equilibrio del mercado. Si no puedes hacer eso, no lo haces. Pero conceptualmente entras en esa tasa de cambio. Si me pagan en pesos, me doy vuelta y compro dólares, una vez dolaricé, tengo que tener los mismos dólares. Conceptualmente hablando. Si se dolariza, me parece útil dividirlo en tres partes, o tres grupos. Primero son los depósitos bancarios, que es lo que es más rápido de dolarizar. Pues lo que es el circulante, ¿no? El billete que está en la billetera, en el comercio, en la calle, el dinero dando vueltas. Y después, los pasivos del central, lo que hoy no se está limpiando en el central, las DX, los pases pasivos, etc. Cada uno de ellos puede llevar distintos tiempos, se puede realizar de distintas maneras, es como un rompecabezas que se puede armar de distintas maneras, no es una única manera y es así o no se hace. Depósitos bancarios, más rápido y fácil porque es un cambio contable en tu banco. Te levantas mañana, te conectas en el home banking y tus pesos pasaron a ser dólares a la tasa de dolarización. Listo. El problema es si esto viene con una corrida bancaria. Vos decís que mis pesos son dólares, ya mismo los saco. Ese temor. Uno, ¿es eso probable? Dos, ¿se puede hacer algo al respecto? Motivos por los cuales no sería altamente probable, y con esto no quiere decir que no haya que darle importancia. Uno, veamos qué ha pasado en países que han dolarizado en medio de crisis. Ecuador. Ecuador dolariza, a las 24 horas tenía la gente yendo a poner dinero en los bancos, no sacarlo. A pesar de tener tasas reales negativas. Gran parte de los depósitos hoy en los bancos son transaccionales. Tengo que pagar sueldos, tengo que pagar proveedores, tengo que pagar el supermercado, tengo que pagar el gimnasio, me tienen que pagar. Estoy en el banco porque estoy haciendo uso de la tecnología de pago. Es un dinero que si saco lo tengo que volver a meter en los bancos eventualmente. En el corto plazo, si el supuesto es voy a sacar el dinero para manejarme en cash, voy a necesitar cambio chico. En dólar billete en Argentina no hay cambio chico. Vas a necesitar y vas a querer pesos. Y como ya estás legalmente hablando dolarizado, no te importa que sea el peso, te lo sacas de encima muy fácil. Voy al comercio y le pago en cash. ¿El comerciante qué hace? Se da vuelta y lo pone en su cuenta bancaria, listo, se dolarizó. O voy a la FIP y le digo, impuestos, toma los pesos. Entra en la cuenta bancaria del gobierno, se dolariza. Soy comerciante, me pagan en pesos, no hay problema, lo pongo en el banco, se dolariza. O se lo doy a la FIP, que entra en su cuenta bancaria y se dolariza. O sea que si estás en un proceso estoy en el proceso de dolarización, tener cambio chico en pesos no es que es el problema de hoy de qué le va a pasar al tipo de cambio, tener los dólares o no. Ya estás en otro esquema. Parte de la propuesta que discutimos en el libro es una reforma bancaria, donde se trata de proteger lo más posible los encajes y depósitos bancarios. En aquel momento en el libro hablamos del Banco Argentino de Reservas, es un banco privado internacional que tiene la misión de ser el custodio de los encajes de los bancos privados. De modo tal que si el gobierno se quiere hacer de mis depósitos, que sea difícil. Es más rápido y fácil para mí mover el dinero que el gobierno argentino manosearlo. Eso es un mecanismo de defensa. Si te permito moverte más rápido que el gobierno, y eso te da más seguridad de que el dinero no lo van a tocar. Los bancos, si viene un depositante a hacer un retiro y no tengo el dólar cash, bueno, tengo 21. Tengo una tarjeta Visa precargada con los dólares que quieras. No solo es más pragmático como andar con el monto de billetes, es más seguro. Si me robas la tarjeta no la puedes usar. Si me robas un billete sí lo puedes usar. Es como depositarte, es más seguro si tengo una tarjeta que solo yo la puedo usar que si ando con el dólar billete en el bolsillo. Y parte de cómo pensamos esta reforma es a través de el proceso de liquidación del Banco Central. Si se puede, si dan los números, si lo quieren hacer, usar esa entidad para traer dólares a Argentina, que lo voy a explicar ahora en algunos ejemplos. Entonces, no es que una corrida bancaria no sea
algo a prestarle mucha atención. Pero no diría que es un impedimento de no poder dolarizar. Circulante. Cuando Ecuador dolariza, impone un plazo, inicialmente 9 meses, para cambiar los sucres en circulación por dólares. El Banco Central en Ecuador está obligado a ir y darte los dólares a cambio de los sucres. Luego de los 9 meses, los sucres pierden validez. El Salvador hizo algo distinto. El Salvador dijo: la dolarización es circulante, voluntaria. Todos los depósitos bancarios están en dólares, pero el circulante, si querés quedarte con los colones, no hay problema, quédatelo para siempre. ¿Te gusta la evita? Guardátelo. Pero si ese es el caso, el Banco Central no está obligado a ir a cambiar el circulante. ¿Te querés dolarizar? Haz un depósito bancario para impuestos. Mi circulante no pierde validez. No necesito esos dólares para dolarizar. Se dolariza el mercado. Para Argentina se podría hacer un blend. Arrancar como El Salvador y decir, por ejemplo, por un año la dolarización del circulante es voluntaria. Si al año el monto de circulante cae más allá de cierto porcentaje, no sé, el 30% o lo que fuera, entonces automáticamente pasas a un esquema Ecuador donde ahora tenés, por ejemplo, un año para hacer el canje forzoso de los pesos remanentes. Y esto te da dos ventajas. Una es ganar tiempo, porque hoy estás corto de reservas. Ganas tiempo para acumular esas reservas. Y a su vez reducís el monto de circulante que vas a tener que cambiar, porque no es el 100%, es el remanente. Pero acá tienen 3 maneras distintas de afrontar el circulante. Y tienen, en términos porcentuales, el circulante en Ecuador y El Salvador. Este es el Ecuador. El primer mes, 100% del circulante. Y más o menos a los 9 meses ven que cae a menos de lo que había, ¿no? 10% quedó dando vueltas en algún lugar. El Salvador, este canje fue voluntario, llevó más tiempo, alrededor de 2 años. Posiblemente los montos que queden sean billetes que se perdieron, se rompieron, pero contablemente en algún balance quedaron. Pero el dato interesante es este gráfico. Esto es mensual. Diciembre del 99, estamos hablando de Ecuador, que dolariza en enero del 2000. Estas son las reservas internacionales de libre disponibilidad del Banco Central de Ecuador. Este es el circulante en Ecuador. Se va cayendo. El circulante se va dolarizando. ¿Qué le pasó a las reservas? ¿Las ven caer a las reservas? ¿Dónde se fue el circulante? Depósitos bancarios. Eso lo acabamos de decir. Bueno, una manera de dolarizarte es que esos billetes vayan a los bancos a pagar impuestos. Aquí, en el caso de Ecuador, que dolariza en el peor de los mundos, y las reservas no le caen a medida que el circulante se dolariza. Así pues. Más mágicos. Okay. Tercer parte, los pasivos del Banco Central. El problema, a fines del año pasado, o cuando estamos, ¿no?, con este tema en el libro, el Banco Central es insolvente, hay que recapitalizarlo. Especialmente si lo vas a cerrar, que es parte de esta propuesta. Hay distintas maneras de capitalizar un banco. Una opción es que el dueño del banco, que sería el Tesoro, emita deuda, emito bonos, vendo los bonos, colecto el dinero, se lo mando al central para recapitalizarlo. Es muy fácil de entender lo que está pasando, es transparente, todos vemos qué está sucediendo, pero no es not feasible. Argentina no puede emitir deuda en estos momentos en el mercado internacional. Entonces esto no era una opción para nosotros. Opción 2, que el gobierno, en lugar de emitir deuda, venda activos. Tengo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo vendo en el mercado, colecto el dinero y se lo doy al Banco Central. Para el tamaño del mercado de Argentina, esto no existe, vas a tener un gran problema ahí. Es caro, están dependiendo los activos, no era un camino posible. Entonces, ¿qué nos quedaba? Reestructuración financiera. El upside es que, financieramente hablando, lo más ventajoso. El problema es que es confuso, la parte más difícil de entender es lo que todavía hoy no se logran entender, es nuestra culpa, quizás no explicarlo bien,
Y no hay pérdidas para el sector privado. El punto acá es evitar cualquier tipo de plan bonus. ¿Vendemos los puts o vendemos los puts? Evitar todo ese tipo de cuestiones. No puedes arrancar un nuevo gobierno rompiendo contratos. No es el buen mensaje. Pero ¿cómo le damos vuelta a esa cuestión? Lo voy a hacer lo más didáctico que se me ocurre para aplicar este tema. Banco Central de Argentina, jurisdicción en Argentina, Special Purpose Vehicle, SPV, el famoso FEM, Fondo de Estabilización Monetaria o Fund for Monetary Stabilization, jurisdicción internacional. Esto no es nada que sea raro en los mercados financieros internacionales. Esto es moneda corriente. Acá no hay nada, no hay magia, no hay nada raro. Esto es de todos los días. Monetary Assets, Monetary Liabilities, los activos y pasivos monetarios. Este es el circulante y reservas, que ya vimos cómo se puede hacer estilo Ecuador, El Salvador. O sea que esto lo podemos ignorar ahora. Otros activos también lo podemos ignorar. El punto es qué hacer con los activos y pasivos financieros. Deudas intransferibles, LELIQs, etc. Entonces, yo lo voy a dividir en pasos para ir por las distintas cuestiones, pero todo pasa junto, digamos. El emisor de las letras intransferibles, que es el Tesoro, va a tomar las letras intransferibles del central, las va a eliminar y las va a cambiar por un bono soberano, un bono emitido bajo ley New York. Esto ya pasó, si no recuerdo mal, cuando Sturzenegger era presidente del Banco Central. Sabemos que es posible para el Tesoro tomar letras intransferibles y canjearlas por bonos internacionales. ¿Qué va a hacer el Tesoro con esos bonos? No los va a vender en el mercado. ¿En qué idioma decir que estos bonos no se van a volcar al mercado? Se van automáticamente a ubicar en los activos de este fondo internacional. No se van a vender. ¿Okay? 2. El Tesoro, que vendría a ser el fiduciario, usando el término correcto de este fideicomiso, va a agregar otros activos para minimizar la exposición a bonos del Tesoro argentino. Hay un límite en lo que puedes diversificar acá, puedes diversificar lo que puedas. Estos son ejemplos que hemos usado, pueden ser otros. Parte de las tarifas a las exportaciones puede ir al FEAM. Entonces, exportador debes $100 al Tesoro en impuestos en tarifas, 10% lo girás de manera directa al FEAM, el 90% al Tesoro. Y ahora el FEAM recibe dólar cash fresco. Puedes transferir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene acciones y bonos que generan dividendos y cupones, que están ahora sentados haciendo no sabemos qué, ubicados en algo útil. Y dan un cash flow a este fondo. Si haces alguna licitación de la red 5G o alguna otra, estos proceeds pueden ir al FEM. Entonces ahora diversificar lo que podés, el origen, el flujo de fondos del FEM. Toda la parte de los activos. Nos quedan acá lo que eran las LELIQs, que son básicamente commercial paper en pesos, deuda en corto plazo. Van venciendo y se canjean por commercial paper en dólares emitidos por el FEM, no el central. Ahora es del FEM, es un ente internacional. Ubicaste todo en mercado financiero en New York, Irlanda, Londres, elegí. No Buenos Aires. Perdón. Pero otro mercado. Lo cual, listo, podés procesar liquidación del Banco Central, pero ahora tenés acceso a instrumentos financieros que en Argentina no tenés. Asset Facility, First Loss Guarantee, Swaps, lo que necesites. La idea es, moviste el FEM afuera, diversificaste el cash lo que podés, le agregás seguros financieros en la medida que puedas, reducís en términos relativos el riesgo país del FEM, tiene que ser menor al riesgo de Argentina. Lo cual te genera un incremento en la evaluación de tus activos. Acabas de aumentar el exceso de tu colateral. Estás maximizando el valor de tu proceso. Y ahora el proceso siempre es una computadora. Dólar que le entra al FEM por pago de los bonos de cajón del Tesoro o estos instrumentos son dólar que entra, dólar que el FEM administrador se da vuelta y empieza a cancelar los commercial paper en dólares. Y lo que no puede cancelarlo va rodeando. Hasta que eventualmente elimina todos esos activos financieros, no quedan más LELIQs por pagar. Automáticamente el FEM se liquida y todos los activos vuelven al Tesoro. ¿Vos querés que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad quede en ANSES? Vuelve a ANSES. No lo eliminar. Toda esa deuda que habías emitido y le habías enchufado al Tesoro, vuelve al Tesoro, cancelación de deuda. Posiblemente la cancelación más grande en deuda argentina sin entrar en default.
Ahora, esto tiene un costo fiscal. Dolarizar no es gratis. Vamos a ver que las letras intransferibles pasan a ser bonos soberanos, el Tesoro las tiene que empezar a pagar. No puede decir que te pago con otra letra. Parte de los impuestos en este ejemplo de tarifas de exportación no van al Tesoro, van al FEM. Y ya sabemos cuál era la situación fiscal a fin del año pasado. Está diciendo que vas a poder captar más todavía al Tesoro, esto no va a funcionar. Una de las ventajas de hacer algo en estas líneas es que puedes darle algún aire al Tesoro. Una opción es cuando haces el canje de los bonos del Tesoro, las letras, dar un periodo de gracia. Bueno, te lo cambio por estos bonos soberanos, pero te empiezo a pagar en 1 o 2 años. Mientras tanto, tenés el otro flujo de fondos en este fondo. Otra opción es que le alargás los pagos. Bueno, te empiezo a pagar el año que viene, pero menos y por más tiempo, te alargo el cash. O alguna combinación de los dos. El punto es que ganás grados de libertad para no ahorcar al Tesoro y que el Tesoro ponga sus cuentas en orden. Eso que está diciendo siempre consensuado con los acreedores. Y acá tu acreedor es el Banco Central. Estamos hablando de las letras intransferibles. No estoy hablando de toda la deuda, estoy hablando del proceso del central. Una de las cuestiones, dolarices o no dolarices, es que hace continuar la carga. Ese no es un costo dolarizar, es un costo que tener dolarices o no dolarices. Imagino, si soy argentina y esta dolarización como la hagas, está en camino, es más fácil quizás para mí renegociar diciendo, mirá la reforma que estoy haciendo, por favor hagamos un acuerdo que, bueno, estoy haciendo algo de nuevo y no sé cuánto va a durar, ¿cómo te pago? Esto imagino debería ser más fácil si vas a hacer una renegociación de deuda. Está mostrando algo serio, una vez que lo implementas no lo puedes hacer. Claro, pero estos fondos que van al FED, ¿no? No tengo muy técnico, como el diálogo que ¿Cuánto se demora una dolarización? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Esa es la palabra favorita de todo economista. Depende. La dolarización empieza, línea de tiempo. Para el público es inmediato. Una vez que anunciás, dolarizaste, sacaste la ley, el dólar tiene estatus de curso legal, ya está dolarizado. Tenés cambio de pesos en el bolsillo, no importa. Tu moneda nacional pasa a ser el dólar. Para el gobierno, depende. Depósitos bancarios, dijimos esto es rápido. El circulante, si usás Ecuador y El Salvador como referencia, te puede llevar 9, 24 meses. ¿Quién sabe? El FEM o lo que es el Banco Central y qué sé yo, ese cash flow lo puedes extender lo que te haga falta si necesitas. Idealmente, si me preguntan a mí, el FEM se liquida antes que termine el gobierno para que no haya ninguna posibilidad de que un nuevo gobierno haga algo. Pero si no te dan los números, si los tenés que hacer en 8 años, lo haces en 8 años. Para todo esto, pasa detrás de la escena. La gente no sabe qué está sucediendo atrás, que el FEM, que el pago, que el bono, no importa. Esto es lo que el gobierno hace en el proceso para que el cambio termine. El mercado ya está en dólares. Bueno, yo me enfoqué en la parte esta de cómo se implementa. Obviamente la propuesta tiene otras cuestiones como una reforma bancaria. Piensen en el modelo panameño como un ejemplo de guía. Hay que hacer otras reformas estructurales. Hay que hacer una corrección del tipo de cambio. Hay que hacer algo no con la deuda. Todos costos o problemas a resolver dolarices o no dolarices. ¿Sí? Ya veces nos preguntan, bueno, pues si dolarizas vas a tener que devaluar. No, vas a tener que devaluar dolarices o no dolarices. No pienses que ese es un costo de la dolarización. El punto es si vas a devaluar, ¿a qué régimen querés pasar? El otro mensaje que les quiero enviar es, si vieron los pasos, ¿cuántos dólares necesitas para dolarizar? Si no tenés corrida bancaria, encajes y algunos dólares. Circulantes, acceso al El Salvador, arreglen ustedes. El FEM, las LELIQs, no tenés que salir a comprarlas el día que dolarizar. Es deuda, la tratás como deuda. El monto nominal pasa a ser de pesos a dólares y lo vas pagando como un bono. No necesitan los dólares el día 1. Okay. Dollarization prospects.
¿Hay algún escenario en el cual Argentina dolarice, ahora que ha quedado a segundo plano en la campaña? Cuando empecé con este tema, en el 2020, escribiendo libros con Emilio y las discusiones, el escenario siempre fue: si Argentina dolariza, va a ser el estilo ecuatoriano. Va a haber una gran crisis, la política argentina no va a tener idea de cómo salir de ese tema, van a improvisar una dolarización un sábado a medianoche y va a ser un desastre. Para minimizar el error de improvisación, acá hay una propuesta: usarlo de guía. Nunca fue el escenario Argentina va a priorizar por convicción. Tampoco fue realizar al estilo El Salvador, porque es lo que quiero hacer, o al estilo Ecuador, no me queda otra. Entonces, el nuevo gobierno asume, había dos grandes caminos: una reforma monetaria permanente más de entrada, caso de dolarización, este no fue el camino elegido; un plan transitorio, el plan Caputo, lo que tenemos hoy. Importante tener presente, cuando Milei gana las elecciones, tiene 30% de votos directos a él, los votos a Milei, el resto de los votos no es voto a Milei, es voto en contra de Massa. Pues esos votos no tuvieron en primera vuelta, fueron al final, porque era entre vos y Massa. Y esto es importante distinguir, porque la pregunta es: ¿qué paciencia tienen este electorado contra el gobierno? En algún momento se van a cansar y van a decir: no, basta. Entonces, en muy breves bullets, resumen de lo que veo, tenemos un plan, entiendo, transitorio. Entiendo que iba a ser, si bien no se dijo explícitamente, por unos 6 meses, hacia un régimen más estable o permanente. Hoy estamos viendo una baja de inflación. ¿A qué se debe? En gran parte hay un shock temporario de la inflación. Tuvimos el plan Platita, tuvimos la devaluación, algo de controles de precios, acuérdense las prepagas. Estos son efectos que yo espero que haga que la inflación suba y después baje. Vemos que no hay transferencia del Banco Central al Tesoro, lo cual es cierto desde septiembre de 2023. Acá tenemos los datos de inflación. La inflación crucero, la inflación normal que recibe el nuevo gobierno es 8%. El 25% es el shock temporal, no va a ser permanente. Recién en los últimos 2 meses vemos que sí, la inflación cae debajo de lo que era la inflación normal que teníamos antes de la crisis. O sea, yo sería muy cuidadoso de decir, porque la inflación bajó de enero 25 a 8, es un gran éxito, cuando ya venía, iba a bajar, salvo que te vayas a la hiperinflación, o el shock temporario, eventualmente se va a ir. Esto se ha discutido en los últimos días, qué le ha pasado a la base monetaria. Está la expansión acumulada mes a mes, a enero, acumulado a febrero, acumulado a marzo. Este es el año, aquí lo veo, debe ser el 2020 quizás, 2021, 2022 o 2023. ¿Vieron los números de este año? Gran parte de esa expansión es el central cambiando los pasivos del IX, su base monetaria. Entonces era de esperar este cambio. Pero hay otro dato. Es el circulante. Este es el billete en la mano del público, no en la cuenta del gobierno en el Banco Central. Las expansiones acumuladas, 2021, 22, 23, circulante de este año. Todo. Circulante más de la mitad de la base monetaria. Yo no sé si la expansión del circulante, eso no parte del plan. Entiendo que la expansión de la base monetaria por cambios de LELIQ sí puede ser parte del plan. Tengo que reducir las LELIQ y sube la base monetaria. Pero el circulante de la calle no sí puede ser parte del plan. El punto es que hay datos que hacen razonable creer, con razón o no, que el problema de la inflación no está 100% solucionado. Y si esas dudas son razonables, genera problemas de credibilidad sobre el plan. Vos tenés que tener, no organizaste, esto por un plan distinto, necesitas un plan que sea incrementable en credibilidad. Por más que ex post diga al gobierno, viste, no, la inflación siguió bajando, pero estamos en el ex ante. El ex ante, el plan tiene que ser creíble. Entonces,
Una lectura de esto, que es la lectura que analistas hacen, es que la ancla monetaria, que tanto se presentó, voló. Pues el mensaje es, acá ya está, no hay más. Y mirás estos números y empiezan las explicaciones y ya está, ya generaste dudas. Tengas razón. Puede estar el plan fiscal, los resultados fiscales. Tesoro balanceado, números positivos, pero de nuevo, hay puntos que generan, me parece, dudas razonables. La licuación o el ajuste directo sobre el sector privado. Jubilados, pensiones, subsidios del sector privado. Eso explica, en términos reales, la mitad del ajuste. ¿Va a aguantar esta gente este ajuste? ¿O se le va a cansar al gobierno? ¿Cuánta más aguante tiene? Es una pregunta razonable, que le genera dudas al plan. Y ahora estamos todos los meses que si Caputo me va a mostrar de nuevo no superable. Ese es un problema de credibilidad. Vos me tenías que convencer el día 1 que esto ya no es un problema. Si no, tengo que esperar hasta que me convenzas. Y eso es tiempo que no tenemos. Sabemos pisar pagos. Empiezo a mover cuando pago, cuando cobro. Lo de Camisa es prácticamente un default. Te debo 100, agarrar bono de 50. No es una pregunta, agarrar bono de 50. Y ahora te genera jurisprudence, un caso ahora con los bancos. ¿Va a ser el canje de los bancos el tema de los puntos voluntarios o voluntario? Y si son dudas razonables, el mercado se pone nervioso, se complica el plan. Estos son los resultados fiscales devengados, no el base caja, es lo que debería haber pasado. Resultado primario, resultados financieros. Prácticamente si baja, déficit. Si sube, superávit. El devengado a junio no está todavía, al menos en el Ministerio de Economía. Pero va a ser interesante ver cómo lanza. El punto es, estamos todos viendo qué pasa acá si es mínimo. Lo cual lleva a qué escenarios se pueden dar de una organización. Pues arranca el gobierno y tenemos un plan transitorio. Inicialmente yo interpreté que iban a ser unos 6 meses, más o menos hasta ahora, o sea que estaríamos aquí hasta el final. Luego del anuncio de la fase 2, no sabemos cuál es la extensión de ese plan, podemos estar en cualquier lugar. Pero este plan transitorio puede tener 2 desenlaces. Uno es que le vaya bien o le vaya mal. Lo que yo estoy explicando son motivos por los cuales el mercado se puede asustar y que le vaya mal. Si le va bien, pueden pasar 2 cosas. Vamos a un bimonetarismo, que es lo que se está anunciando, o nos sorprendemos a una dolarización por convicciones. La verdad siempre quiso revisar y vamos a revisar nada del bimonetarismo. Puede ser que al plan le vaya mal. Si al plan le va mal, pueden pasar 2 cosas. Una es un repeat de la crisis del 2001, donde lo que quiero decir es la política es un desastre en la crisis monetaria y de alguna manera se implementa un nuevo plan para salvar el peso, etcétera, volvemos al punto de partida. Estamos de nuevo a ver qué pasa. O tenemos el escenario Ecuador, dolarización por necesidad. Ya no encontramos salida, esto es inmanejable, tiro la toalla, dolarización. Yo lo interpreto al gobierno que vamos a este bimonetarismo. El problema que, de nuevo, esto es subjetivo, pero el monetarismo es que no es sostenible a largo plazo en Argentina. Ya sé que funciona en Perú, en Uruguay, Colombia. Pero acá, ¿cuánto de vida le dan? ¿Cuál es la vida promedio de un ministro de Economía o presidente del Banco Central en Argentina? 2 años y medio. Cambian las autoridades, cambia todo el plan. Lo cual quiere decir que si el equipo que tenemos hoy dura en promedio lo que han durado en el pasado, a mitad de lo que viene están afuera, o a fines del año que viene. ¿Y a qué plan vamos a tener? El problema de credibilidad a largo plazo. Necesito algo que no dependa de quién es autoridad. Si Argentina va a dolarizar o no, obviamente no lo sé. Si me paro en el punto Argentina dolarizó, ¿bajo qué escenario es más probable que haya pasado? Sigo creyendo que posiblemente sea esto. Situación por necesidad, el estilo más Ecuador, El Salvador. El punto es, si esto va a pasar, ¿cómo querés llegar a ese punto? Y si la dolarización va a estar sobre la mesa, entendamos cómo funciona, cómo se hace.
Hasta aquí, punto para hoy. Tener un poquito. Lamentablemente me toca ser el dictador de las preguntas, dado que las preguntas son un bien público. Así que, y mientras tanto, Florencia va a ser la dictadora benevolente de las preguntas que están del otro lado del universo. Así que, creo que vos tenías una cosa muy técnica para decir, ¿ahorita? Sí, la propuesta, ¿no?, del FER, del Fondo en el Exterior, yo me preguntaba si no buscaría ese consenso, vamos a decir, bueno, pero estos son las metas intransferibles. La cuestión era metas intransferibles, las compartidas en un bono, de alguna manera de garantizar una agua feliz, el FER. Esa transacción no puede ser hecha más militario por el gobierno, porque es una conversación con los acreedores de que eso va a ser creíble, es necesaria. Los acreedores, es decir, los bancos que tienen los derechos. Los que acreedores las derechos. Eso es como inevitable. Entonces la pregunta es si, más allá de si el Congreso hubiese aprobado la organización o no, que no sé si vino por ahí de negativa, también había que estar esto con el consenso con la gente que nos La organización no es una reforma de una persona. Al Ejecutivo, al Banco Central, al Congreso. Eso es trabajo político que hay que hacer. Nosotros nos enfocamos en la parte técnica. La parte política no es, obviamente, no se ha hecho en el Estado, pero sí. Solo tenemos que hablar con los bancos, con el Congreso, para explicarles por qué, cómo va a ser. Yo entiendo que esto para los bancos debería ser atractivo. Cuando se me suele gastar el plan de convertibilidad, me van a preguntar a Caballo qué va a pasar después, qué va a pasar después, qué va a pasar después. El tipo planteó de que por qué Argentina no iba a una canasta de moneda basada en el sistema de comercio exterior del país. El país exportaba e importaba. En función de eso, atar esa moneda, salir de atarlo al dólar y atarlo a una canasta basada en el comercio, el negocio de, básicamente, donde nosotros tenemos recursos. Posibilidad de tomar un camino en ese momento que figura volver a la crisis del 2009. Porque llegar a esa situación. Uno puede tener un buen monetarismo inicialmente y después en función de la estructura, porque este país teóricamente va a evolucionar su estructura de comercio exterior. Probablemente con las exportaciones de bienes primarios, probablemente también con las importaciones. ¿Cómo ves esa posibilidad? Para no caer de nuevo en la crisis que nos mató a todos. O sea, ¿cómo evitar una nueva 2001? Bueno, no sé si vamos a tener un nuevo 2001. ¿Cómo? No sé si vamos a tener un nuevo 2001, eso no es lo que quise decir. Lo que quiero decir es, Se desgasta si el plan fracasa, sea como sea que eso se ve, se abren dos caminos. O trato de resetear el sistema manteniendo el peso, o voy a una dolarización o alguna reforma dura similar. No quiero decir que si eso pasa estemos de nuevo en una crisis a nivel 2001, eso no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que la manera en que esto está conceptualizado es, en Argentina hoy está informalmente dolarizado. Entonces, el motivo por el cual hablamos de dólar americano es porque es la moneda que ya se eligió acá. Pero nada de esto implica que quien quiera usar otras monedas lo pueda hacer. Y aquí hay libertad de acción. Otro motivo por el cual darle al dólar el curso legal es porque el tesoro emite deuda en dólares. Entonces, evitar el descalce cambiario en el tesoro. Si colectan impuestos a la moneda que tiene que pagar su deuda. Lo que es el mercado, si alguien comercia con Brasil o Europa y prefiere hacer contratos o tener depósitos en otra moneda, no hay problema. Esto no es una imposición a tener que usar el dólar, es sacarse el peso, tiene que ver algo de curso legal, es el dólar, pero después tienes libertad de usar la moneda que quieras. Bien, tenemos una pregunta online de Adrián Rabier. A ver si lo podemos escuchar, Adrián. Adrián, ahora sí. A ver.
Lo bajo, me parece. ¿Ahí se escucha? Ah, Sí, sí, ahora sí. estás. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Están esperando ellos? Dale, ¿Ahí Adrián. se escucha? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nicolás. Qué bueno escucharte. Mi pregunta era sobre las posibilidades reales de llevar adelante el plan de dolarización que elaboraron con Ocampo, considerando la debilidad política que Milei tenía en el Congreso al inicio de su gobierno. O sea, yo lo que entiendo, y de hecho lo pude conversar con Milei, es que él quería llevar adelante ese plan, pero entendió que crear el FEM, digamos, aprobar el FEM en el Congreso era algo inviable. Y entonces poder avanzar en un plan de dolarización donde el Congreso no te acompaña era imposible. Y este plan Caputo es viable y va camino a una dolarización. Después viene la pregunta de ese convencimiento que Milei tiene de que esto termina en dolarización, y eso lo ha reiterado varias veces, en qué entiende él por dolarización y si va a ser algo espontáneo o va a ser algo armado, digamos, en definitiva, cómo se va a desarrollar y qué plan, de todos los posibles planes de dolarización, cuál va a tomar. Pero entiendo que su camino no derivó de falta de convicción, sino de la debilidad política con la que asumía. No sé qué pensás de eso. No, primera reacción es si Milei pensaba que si el FEM no era factible, no se podía realizar, no tenía el plan. El FEM es un componente que se puede cambiar, no es la única manera de hacerlo. Nosotros buscamos cuál es la manera financiera óptima de hacerlo. No estamos diciendo si no es así, no se puede hacer. Yo, viéndolo desde afuera, no he notado convicción en él de realmente la parte política de decir quiero hacerlo. No basta con nombrar a Emilio, tenés que hacer los negocios en el Congreso, tenés que moverlo políticamente, y esa es la parte que le corresponde, entiendo yo, a él. Pero Campos es un técnico, no es un político. Como sabemos, no le ha anunciado o no le ha armado a un ministro de Economía que quiera dolarizar cuando Campo era la opción. Que sepamos, no tiene el gobierno gente que se experta en dolarizar, no ha hablado con gente que ha dolarizado en los hechos. Una lectura que a veces doy, si miramos los hechos de la campaña en torno a la dolarización, quiero dolarizar, quiero hacerlo en base a este libro, y Emilio Campos va a ser el presidente del Banco Central, y bueno, cambiar las condiciones del mercado, no pude, no tengo fortaleza política, es la única manera de hacerlo, no lo voy a hacer. Es una lectura de los hechos. Otra lectura es más public choice. En campaña, el tema pegó, me está atrayendo votos, y mi contrincante es Massa, ministro de Economía. Qué conveniente. Una manera de maximizar mis votos es desestabilizar el mercado. Y una manera obvia es generar una corrida cambiaria, porque el tipo de cambio está súper atrasado. ¿Cómo hago creíble que voy a tener que devaluar para que se compren dólares hoy, generar un problema Massa? Hago un anuncio creíble de dolarización. ¿Qué mejor que anunciar que a un no político de carrera técnica que sabe lo que está hablando va a ser presidente del Banco Central y va a dolarizar? Todos me creen. Después, bueno, no se pudo. Esa lectura, no sé si es verdad o no, pero es consistente con los hechos. Es una lectura racional. Nunca vamos a saber a ciencia cierta dónde está el trade-off. En fin, mi lectura es que yo sí creo que Milei ha querido dolarizar, lo ha tenido pensado, pero creo que no sabe cómo hacerlo, no es consciente de lo que hace falta para dolarizar. Y lamentablemente ahí se ha quedado corto. Y ni Emilio ni nadie puede hacer magia. La dolarización no es trabajo de una persona, es trabajo de un gobierno entero. ¿Ah? ¿Alguien quiere decir algo? Sí. No sé, me parece que... Adrián, ¿querés hacer algún comentario más? No, está bien, gracias, gracias, Nicolás. Sí, por lo que acabas de decir, me acabas de hacer una duda. Entonces, anunciar un plan de dolarización no te puede llevar a una autoridad. Es una lectura, una lectura que antes de ser gobierno era una motivación para complicarlo más a Massa y que él maximizar sus chances de tener más votos. No, pero digo, él, por ejemplo, ahora en el gobierno, anunciar una dolarización, ¿no le llevaría una? Depende de dónde creas que el tipo de cambio tiene que estar.
En aquel momento, acordate, antes de la campaña, hubo un atraso cambiario muy fuerte. Esa era la jugada. Gracias. A mí me dijiste no. No, Claro. lamentablemente dije clarificarme. Sí. No vi tu mano. Me señala. Y llevaría a la conclusión de que, bueno, sería la típica política mal, pero si el Banco Central, todavía suponiendo de que parte de que ser producto de los del Tesoro están exportando menos, la actividad está cayendo en parte porque están exportando menos, pero no llega más. Para dos respuestas. Una es, ¿cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu costo de oportunidad de dolarizar? No es tener el Banco Central de Suiza, es tener el Banco Central de Argentina. Entonces, ¿cuál es tu second best preferible? Esa es una primera reacción. Ya sabemos que la dolarización no es perfecta y tiene sus costos. Pero la alternativa no es la nirvana fallacy, lo que tenemos, lo que podemos tener. La otra reacción es, bueno, ¿qué ha pasado en países que han dolarizado? Existe Google, podemos preguntarle. En Ecuador aumentaron las exportaciones y además han diversificado, por ejemplo. Entonces, yo no saltaría a la conclusión, entonces vamos a tener problemas de tipo de cambio real. Depende mucho de qué más haces, aparte de dolarizar. Antes de pasar a una pregunta online, una más acá y luego hacemos una acá. Sí. En el caso de que el programa actual fracase y tengamos una situación extrema que llegue a la dolarización forzada, ¿es necesario en esa situación una ley del Congreso o una decisión de política monetaria del Banco Central sería suficiente como por lo menos para empezar el proceso de dolarización? El tema me supera un poco en los detalles legales. Entiendo que algún margen de maniobra a través del Ejecutivo Banco Central tenés. Mi sensación es, si le vas a dar al dólar o la moneda que sea curso legal, es un tema fiscal y eso necesita una ley de sanción. Ahora quiero aclarar un punto. Por dolarización entiendo, dolarizaste las cuentas bancarias y le diste al dólar curso legal. Si no le das al dólar curso legal, no estás dolarizado, tenés un sistema bimonetario. No tenés competencia de moneda. Competencia de monedas es las monedas que compiten están en igualdad de condiciones. Peso y dólar, los dos con curso legal. Si al dólar no le das curso legal, no es competencia de moneda, es un bimonetarismo. Y eso yo lo veo para Argentina inestable, mediano largo plazo. Esperen un segundito, tenemos una pregunta de... Sí, hay como 3 preguntas sobre el tipo de cambio. 3 personas diferentes preguntan, ¿no? La respuesta es no sé. Si se puede hacer de forma ordenada, si en relación al tipo de cambio que se pudiera utilizar, si es como el de hoy, si es necesario devaluar. Bueno, creo que al menos la parte del tipo de cambio hoy es menos problemática que en diciembre del año pasado. Si hay que devaluar y cuánto, no sabría decirle esa sensación. Bueno, sí. Sí, retomando la pregunta del colega, me preocupa un poquito el clima. Mirá. Estuve consultando la biblioteca del Congreso, que analicé todo diciembre del 2015 y enero del 2016. El clima, como un diario de oposición, cambiemos. El clima de esa época, ahora viendo los ojos actuales, lo veía mucho más contemplativo que el presente. Por eso me preocupa si esto va a ser explosión. ¿No hay duda? Porque en aquel momento hasta había sindicalistas que decían, estamos esperando una mano de Cambiemos. Ahora jamás vi eso. Entonces, realmente me preocupa, porque tomé el trabajo de leer un diario de oposición a Cambiemos durante 30 días calendarios. Y lo comparé, lo tengo bien presente, lo que pasó entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, lo fue completamente distinto. Eso te digo que hasta cuándo tenés el plafón de ese porcentual que el doctor está muy bien explicaste,
que está sensible, que se puede de un lado al otro. Es una de... Yo no estoy acá diciendo el plan va a fracasar o no va a fracasar, no lo sé. El punto es entender que hay dudas, me parece, razonables sobre la credibilidad de lo que estamos viendo. Por más que sea lo mejor que se podía hacer, no quiere decir que no haya dudas razonables, que si esto no es creíble, sólido, puede ser un problema. A ver, sí, acá. Sí, acá. Mirá, Nicolás, yo no sé, como llegué tarde, por ahí lo dijiste, disculpame. Te repito, creo que en un artículo, por el título de esta charla, seminario, decía que no se necesitan muchos dólares, tantos dólares, sino tantos dólares para dolarizar. Esa es la opinión de Arturo Vidro, bueno, conoces a Arturo Vidro, es ecuatoriano, a Francisco Sáenz sigo. Estábamos hablando Bueno, es conocido, muy conocido tuyo, era conocido de él tiene un proyecto para dolarizar. Se ofreció a asesorarlo para ponerlo en práctica y viene y lo hace, externamente. A la Argentina, para asesorarlo, y dice: yo por poner horarios porque no lo necesito. Yo voy a un banco. Fue uno de los que participó, con el gerente general del Banco Central de Ecuador, en el plan de organización de la organización de Ecuador. Después dice que hicieron macana porque aguanta un día para otro. Lo puso en práctica sin avisarle a nadie. Eso lo hicieron los ponchazos. Más allá de eso, yo creo que en Argentina, como vos bien lo decís, como lo dice Sales, que fue el que me convenció a mí, Sales, diciendo que en la Argentina es previo a cualquier acción de largo plazo que se dolarice. Y eso, con eso, va a tener un capital político necesario para hacer las reformas estructurales. Bueno, no olvidemos que eso es la base monetaria, es una parte de lo que hay que hacer. La base de Argentina está carísima, pero está carísima porque el nivel de parasitismo estatal es tan grande que eso impide que la Argentina pueda, que los productores argentinos puedan hacer competencia con el exterior. Es otro problema. Después esas cosas que dice, el otro día dijo Caputo es un financista tampoco, ni austríaco, no sé si es monetarismo, así que no es nada. Es un financista. Que dijo que la Argentina va a estar cara en dólar. ¿Cómo sabes si va a estar cara en dólar? Porque está barata. En el 90 se puso cara en dólares. Sí, en el 90 se puso cara en dólares. Porque en realidad el gobierno seguía emitiendo contra la entrada de dólares. Por eso se puso cara en dólares. Porque había muchos billetes circulando, muchos billetes argentinos circulando. Por eso la competitividad acá no hay, lo que quería decir, desde mi punto de vista, capaz que no hay otra posibilidad de organizar para que sea una cosa durable y a prueba de bala. Vamos a hacer un breve comentario. Se me escapó los slides. Hay dos maneras de ver una organización. Uno es tu punto de llegada, es tu ente. Otro es tu puente, tu transición, el régimen monetario que querés tener, pero hoy no podés. Si el régimen monetario que ustedes prefieran, o quien sea, es el peruano, el colombiano, el que fuera, pero no es aplicable, una dolarización te puede permitir que eventualmente sea factible. No es que si la dolarización no es tu reforma favorita, entonces no hay salida. Son dos maneras de ver esta reforma. ¿Por qué? Un comentario, pero diste un poco la respuesta en la posición, porque también hablé con Emilio cuando estaban trabajando en el vos presentás la consistencia temporal del proyecto de dolarización, diciendo esto la gente va a reconocer el valor que tiene y lo va a mantener. O sea,
mencionaste un caso de un presidente que hizo reforma, pero no tocó la dolarización. Con lo cual, eso daría la consistencia temporal al plan, o sea, el hecho de la sustentabilidad política de ese esquema. Ahora, desde el punto de vista de ciencia política, el pueblo elige y su representante funciona, y esos representantes en el futuro pueden tener un incentivo, que el incentivo, qué bárbaro, estamos todos dolarizados, porque el pueblo necesita o porque no sé qué, específico, ¿no? Y emito todo lo que hace falta para él, por lo cual le da una ganancia de recaudación al Estado, que en el largo plazo va a perjudicar. Pero el político ese que dura 4 años tiene todo el incentivo a hacerlo. O sea, el problema que tenemos en esto, como un banco central independiente, es que el incentivo político cambiarlo no lo podés eliminar. Una cosa que se lo mencioné a Emilio, es que nosotros en la Constitución, con la modificación del 94, dijimos que tenemos un banco federal, o sea, introduce la palabra federal. En la medida de un fraccionar el poder político, va a ser mucho más difícil que un poder ejecutivo pueda especificar en el futuro una medida especial. De alguna manera, si vos tenés 24 gobernadores diciendo dame el pedazo de la torta que me corresponde a mí, el incentivo político para hacer eso es diferente. O sea, yo creo que por ahí va, o sea, a mí me gusta el concepto de organización, pero digo, no hay casi ninguna garantía de que políticamente no sea revertible en el futuro. O sea, la consistencia temporal está subyacente en cualquiera de las cosas. Quizás muy bueno el comentario, claro. Quizás una reacción es, si en términos relativos es más robusto que otros regímenes monetarios. O sea, un gobierno soberano, si quiere dolarizar, va a dolarizar. Zimbabue desdolariza, vuelven a inflaciones muy altas. En parte porque cuando dolarizan lo hacen diciendo esto va a ser temporal. Pero les fue fácil también. En Ecuador, Correa hizo la gran Argentina. Le dijo a los bancos de Ecuador, trae los depósitos, ponlos en el Banco Central, toma este bono, dame los dólares. Somos expertos en eso. De ahí que, al menos mi postura sea, si vas a dolarizar, hacelo bien, hacelo completo, cerrar el Banco Central. Porque es un riesgo innecesario si estás dolarizado. Panamá tiene más de 100 años dolarizado y jamás ha tenido Banco Central. No necesitas, si está organizado, tener un banco central. Las otras funciones que hace un banco central las puedes reubicar en distintas agencias. Entonces, hay maneras de tratar de, con límites, hacer esto lo más robusto posible. El punto de diversificar el poder político es muy válido. No sé si de eso hablamos en el libro, no, creo que no. Pero también conectado con algún comentario, hay una cuestión de secuencia de reformas. Cuando estamos pensando esto, lo que terminamos escribiendo es empezar por las reformas que son más costosas y difíciles de revertir para generar mayores incentivos para seguir yendo para adelante. Si arranco con la reforma laboral, mañana me la doy vuelta. Si arranco con una reforma monetaria que es costoso de revertir, políticamente se me va a hacer más difícil. Natalia, ¿me das un minutito? Vamos a la pregunta online. Sí, Santiago pregunta, en el caso de tener déficit de balanza comercial o déficit fiscal en un país dolarizado y sin acceso a deuda, ¿cómo se solucionan en ambos casos estos problemas? Bueno, la primera parte se soluciona equilibrar tus cuentas. Pero ¿qué pasa si no lo haces? Estamos hablando de Argentina. Entonces acá vuelvo a, tu contrafáctico no es el ideal, tu contrafáctico es qué vas a tener si no dolarizas. Estamos con Emilio, que hemos hablado, viendo los costos de populismo, o sea, malas políticas económicas, si estás o no estás dolarizado. Todas las estimaciones que hacemos, distintos métodos que usemos, si estás dolarizado, menos costoso tener ese equilibrio fiscal que si no estás dolarizado. Entonces el punto acá no es eliminar los problemas, es minimizar los costos. Bien, tenemos
Dos preguntas más de público, primero Natalia y después Gustavo. Sí, el plan original de mi ley incluía un plan de dolarización junto con lo que Banca Simon. Después vino Campo, no estaba muy de acuerdo con Banca Simon, quiero saber tu opinión, si es posible la convergencia de dolarización con Banca Simon. ¿Cómo ha sido la dinámica entre Emilio y Javier? No sé, porque yo no fui parte de ese proyecto. Así que no tengo ni información y lo que yo digo tiene que ver con lo que hayan hecho o arreglado Javier y Emilio. A mí personalmente la banca Simon me parece una mala idea e innecesaria. Mala idea. Innecesaria. Países dolarizados no funcionan con banca Simon. Ecuador, El Salvador, Panamá pueden ser conocidos por varios temas, pero corridas bancarias no es uno de ellos. Imagino, principios teóricos puede ser compatible, pero no le veo, no coincido con el diagnóstico. Porque no tenés, si está dolarizado y tu banco central no emite tu moneda, está susceptible a corridas bancarias. Esa es la parte que a mí no me cierra. Hoy Argentina, el Banco Central no es prestamista de última instancia. Para ser prestamista de última instancia tenés que emitir la moneda que el mercado quiere. No es el peso, es el dólar. Nuestro Banco Central hoy no es un prestamista efectivo de última instancia. Es una corrida contra el peso. Vamos a los dólares. Los pesos están en los bancos, los saco los bancos para ir a dólares, pero no que corro contra el banco, corro contra el peso. Ecuador, El Salvador, Panamá no tienen banco central, pero tienen acceso a lo que sería un prestamista de última instancia. Tienen sus propios fondos de emergencia en el país y tienen acceso al mercado internacional de dólares. No tienen las corridas bancarias. Nicolás, vos dijiste en un momento que originalmente con Emilio hicimos hacer una propuesta técnica pensando en si había que correr una organización en caso de emergencia. Yo lo primero que invito a vos a hacer una propuesta técnica para resolver un problema previo que se había vencido. Mi percepción, la organización va a ser difícil de aplicar, va a ser difícil que un congreso la apruebe. Digo que no haya que llegar a una situación caótica porque sea así de emergencia. Y me da la sensación de que el programa actual tiene varios problemas, ¿no? Pero para mí el más grave es que no se logra que haya un proceso de inversión, aún con la ley base sea aprobada, por las dudas que quieran ser para cualquier inversión que se quiera realizar mirando al futuro. Pareciera que en medio de una clave, ¿no? Mi percepción, si el cepo se suelta, combinado con una ley base que tiene formas laborales, iniciativas de inversión, tal vez se ve que el gobierno está anhelando. ¿Vos estuviste pensando sobre algo de contexto actual, cómo se podría ir hacia un cepo, hacia una eliminación del cepo más rápida, a ver si eso ayuda? No he pensado nada específico. Pero la lectura general es, si salir va a ser costoso, mañana va a ser más. Asumí que no era remedio. No vas a tener un congreso que va a entender y va a decir, bueno, lo veo porque mañana va a ser peor. Lo que quiere decir en Argentina es siempre. Hagamos las cosas como no fueron peores, y no fueron peores. O sea, con ese dato histórico, desarrollo del presente, es más urgente, requiere solución. Se me ocurre a mí. Lo ideal es que si vas a salir del cepo, lo hagas a la par que anuncias un régimen monetario creíble, sea el que fuera. Vos lo que querés hacer, imagino el gobierno quiere hacer es cuando sale del cepo que haya algo de demanda de peso. Para que no se vaya todo el mercado de golpe a golpe. Pero ¿cómo generás esa demanda? Tenés que generar algo creíble. Estamos hablando de dinero fiat. Tengo que creer que esto va a mantener su valor. Y ese régimen monetario tiene que ser creíble, anunciado por gente creíble, que sé que se va a quedar. Claro, en 2015 hubo préstamos del banco, justamente en diciembre, que hizo que el dólar que se tenía expectativa de 15 pesos pasara a 12,5 en enero. 16. Porque todo el mundo esperaba 15 pesos y terminó en 12,5. Hubo un préstamo. Una pregunta de grupo interesante de online que se usa mucho en los grupos, el está muy claro, el mucho FIP, el está atacando de su. Sí, está.
El abordaje es excelente, vamos a también dar la felicitación. Se centra en esto. ¿Tiene algún trabajo o idea que nos pueda ayudar sobre el flujo futuro del gobierno? Flujo futuro. Abajo dice salario, jubilaciones, no sé. Sí. También mucho. Puede ser que no y es una respuesta rápida. No. Depende. No hay vuelta, ¿no? Bueno, eliminás el déficit del gobierno argentino bajando la mitad de tus ministerios. No hay decisiones fáciles acá. El problema, si lo haces de una manera que no te vuelva, te recomponga para adelante. No, no. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, esta pregunta, ¿no? Sobre el problema legal de inconstitucionalidad para la dolarización. Llamó la atención que nadie pregunte eso hasta ahora. A último momento. Bueno, primer punto, obviamente no soy constitucionalista, pero es lo que yo interpreto y veo que varios constitucionalistas comentan también. El famoso artículo, creo que es el 17, si no recuerdo mal, ¿qué número es? Está hablando de épocas donde no había bancos centrales. Y lo que se le da al gobierno es el mandato de que haya moneda en el país. No la obligación de tiene que ser tu moneda. Artículo 75. 75. Entonces, esta es una primera lectura. Segunda lectura. Ponete que dolarizás al estilo El Salvador. El peso no pierde validez legal. Sigue siendo su nombre. Lo único que estás haciendo es agregarle al dólar curso legal. Algo que en la historia argentina entiendo ya ha pasado. ¿Cuál es entonces el problema de constitucionalidad? O sea, no veo al problema de si es constitucional o no una barrera para dolarizar. Recuerden que hay muchas maneras distintas de poder dolarizar. No es, lo hago de esta manera o no se puede hacer. Hasta el año 28 hubo, hasta el año 32 hubo Banco Central, en el 35 hubo Banco Central. En la época de ese artículo todavía no estamos en un mundo de bancos centrales. Tiene que haber una moneda en el país. Vos sos un nuevo país, tu misión gobierno federal es que tengamos la misma moneda que moneda metálica. O sea, ni siquiera la emitís vos. Sí. Bueno, muy buena la charla. Tenía una consulta que es, ya que la dolarización es una medida irreversible, el dólar está perdiendo cada vez más el poder adquisitivo del Banco Central, la Fed. Bueno, Estados Unidos está muy endeudado, más del 100% de la deuda en relación con el PIB. ¿No es un poco, tal vez, anticuado los tiempos de dolarizar ahora? Tal vez el momento era los 90, ya que Trump parece que va a ganar, quiere devaluar un poco el dólar para hacerlo más competitivo, va a ser más proteccionista. La pregunta es, ¿no crees que tal vez un patrón oro sería mejor que una dolarización por esto que te mencioné? Y bueno, una de las medidas, bueno, el FMI no permite que los países tengan patrón oro. Y bueno, ahí Argentina está condicionado, porque es el principal deudor. ¿No crees que tal vez una mejor forma es cancelar con tiempo la deuda con el FMI y apuntar a un patrón oro, ser independiente, tal vez un país un poco rebelde, pero volver a las bases? Perdón, pero el dólar está perdiendo cada vez más participación en el comercio mundial. China y Rusia están comerciando cada vez una participación del dólar. Y Arabia Saudita también cada vez está dando más la espalda. ¿No crees que tal vez los tiempos serían los Claro, Argentina, siempre contratiempo. Quizás, posiblemente, si Argentina hubiese de hecho dolarizado a fines de los 90, al final no sucedió, todos estos años de kirchnerismo no hubiesen sido tan traumáticos. Es la comparación que hacemos cuando comparamos los costos macroeconómicos de Ecuador contra Argentina en época de populismo. Ecuador le va menos mal, menos costoso. Te dejas el peso y la organización es adoptar la moneda de otro país como la tuya, sea la que fuera. ¿Por qué el dólar americano? Pues ya estamos parados en el dólar americano. Ahorramos en dólares, pensamos en dólares,
Pero nada en esta propuesta impide que vayas a la moneda que quieras. En algún lugar tenés que arrancar. Sobre el patrón oro, ahí soy más escéptico. Pues el supuesto, la condición, si querés, de un patrón oro es que el oro funcione como moneda. Y hoy el oro no funciona como moneda. Tiene inflación, tiene ahorro, etc. Pero no funciona como moneda. La otra idea de un patrón oro es que es un sistema monetario internacional, no es un sistema monetario nacional. Solo Argentina, bueno, el patrón oro no está capturando todos esos beneficios, ¿no?, que quedó a la época del patrón oro. Si el mundo vuelve a usar el oro como moneda, ya considerarlo, pero hoy lo veo factible. El tema de los salarios en dólares. Yo decía que va a ser expansivo. Lo que es la actividad que ganaba $30. Bueno, es una bomba. Ahora, desde el fin del año pasado, ahora los sueldos en dólares son 80%. ¿Hasta qué punto esto no puede ser una horca como se define? Queda atrapado en términos de competitividad. Este es un problema de fondo. O sea, la inflación para lo único que nos sirve es porque tenemos salarios flexibles. No solo con el dólar, sino de hecho eso que se ve en la inflación. Si uno cambia la regulación fuertemente, vamos a tener un problema. No dudo la facilidad. La facilidad de bajar la inflación. No cambia toda la ley laboral del impacto. La idea de esta propuesta siempre fue: lo vas a hacer si vas a ser serio en avanzar con estas reformas. Yo a una organización lo veo como una reforma necesaria, pero no suficiente para arreglar los problemas que hay. Pero sin un régimen monetario creíble que dure varios años, es difícil que esas otras reformas, como decir, se vayan a hacer o si no se hacen, que se cambien. Y coincido con ese problema. Pero la idea es: ¿qué te facilita avanzar con esas reformas? Creo que esto ayuda. Ahora, si me vas a decir, lo único que voy a hacer es dolarizar y nada más, y a ella es más difícil, más debatible si conviene o no hacerlo. Sí, además para respetar un poco el tiempo previsto para la actividad, yo diría que podemos cerrar. No sé, Nico, si quieres hacer algún comentario final. Gracias por escucharme.